Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará navegar por la vida y la obra de la poeta Delia Domínguez y recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade. Me acompaña Macarena Castro. Hola David, ¿cómo estás? Aquí muy bien, pues. Estamos en la Casa del Escritor, sede de la SECH, Sociedad de Escritores de Chile, monumento histórico. Así es, desde este emblemático lugar estamos transmitiendo Barco de Papel. Delia Domínguez fue una escritora y poeta chilena que nació el 11 de agosto de 1931 en la ciudad de Osorno. Perteneció a la generación literaria de 1950. Descendiente de alemanes, es hija del abogado Luis Domínguez y de Amalia Mort, mujer que falleció a causa de una tuberculosis en 1936. En el mismo año, producto de la muerte de la madre, su padre la envía junto con su hermano Luis a un internado. Estudió en el Colegio de las Monjas Alemanas en Osorno y fue catalogada como una alumna transgresora. No obstante, esto la acercó al camino de las letras, precisamente a la poesía, ya que en uno de sus castigos, supuestamente por su complicado e incorregible comportamiento, leyó en la revista Margarita las bases de un concurso literario llamado La Uva, el cual estaba destinado a los pupilos de enseñanza básica. De este modo, ella escribió y envió un poema con el cual resultó ser la ganadora del certamen, provocando un momento de tensión con las madres superioras, a raíz de que quedaban en evidencia sus capacidades intelectuales. Niña hipócrita, ¿por qué no me dijo que usted era poeta? Y me mostró el diploma de reconocimiento. Mira la monja lesa, en vez de felicitarme, me retaba porque yo no le dije que había participado en ese concurso. Desde entonces, cuando tenía 7 años, me llamaron sarcásticamente la Neruda Domínguez, sostuvo en la entrevista escrita, documentada por el portal de literatura poesías.cl en 2004 a cargo de Somalia Andrade y que tiene por título La enérgica paloma de los montes. Esto le valió ganarse el respeto de compañeros y varios profesores. Posteriormente, cursó Derecho en la Universidad de Chile, pero abandonó sus estudios al tercer año con el fin de administrar su hacienda familiar, el Fundo Santa Amelia de Tacamó, que se encuentra en Osorno. A los 20 años sufrió la segunda pérdida dolorosa, el amor de su vida, quien fue asesinado por un hombre que le disparó 4 veces. Este acontecimiento no solo cambió su perspectiva sobre los vínculos afectivos, sino que también su escritura poética se complejizó. Sueño con que estos nietos, más mestizos y no mestizos, y la gente simple del pueblo sientan mi poesía y que ya puedo trascender, ya que no tuve hijos de carne y hueso, en los niños y en los sueños de las mujeres de Chile, afirmó en la entrevista de Andrade. De acuerdo a esto, la profundidad y sensibilidad estética en sus escritos fue influenciada por el ganador del Nobel de Literatura, Pablo Neruda, desde muy temprana edad. El poeta la visitaba siempre en otoño, de modo que en marzo le era habitual partir hacia la casona que cuidó Domínguez Mort y allí conversaban de muchos temas, entre ellos sobre la flora y fauna de la 10ª región de Chile, sus escritos literarios, el camino por el mundo de su escritura y en más de una ocasión celebraron aspectos íntimos de sus vidas. Siempre anduve por esas corrientes, esos ríos nerudianos,
A él le gustaba llamarme enérgica paloma de los montes. Todos los años iba a visitarme. Allí compartíamos los bosques, los caballos, la brama de los ciervos. Y yo, por mi actividad en el campo, tenía además que manejar tractores, ver la tierra. Así, Pablo me decía que yo era una mujer muy vital y enérgica, pero como una paloma. De esta forma, él me puso este nuevo nombre, enérgica paloma de los montes, el cual llevo con orgullo, afirmó la poeta en la misma entrevista. Además de Neruda, Domínguez Mohr estableció amistad con varios escritores, tales como José Donoso, Enrique Lafourcade, Claudio Giaconi, donde reconoció que, a diferencia de sus colegas, es una autora muy alejada de la gran modernidad que la ciudad ofrecía durante esos años. Yo soy una poeta de la tierra. Para mí el diálogo con el ser humano está antes que el diálogo con los libros. Por eso digo que sé cosas que no están en la literatura, sino en la tradición oral de mi cercanía, sostuvo en La enérgica paloma de los montes. Desde el campo literario, Domínguez también se dedicó a publicar crónicas en la revista Paula. Además, contribuyó como jefa de redacción y crítica literaria. En este mismo sentido, también colaboró en diversas antologías, las cuales se destacan La gallina castellana y otros huevos, publicada en el año 1995, de la mano de Tacamó Ediciones. El sol mira para atrás, publicada en 2008 por la editorial Catalonia. Paralelo 40 Sur, que salió de imprenta en 2012 con cuentos y poemas inéditos. Con respecto a sus libros de poesía, la autora tiene en su haber literario 13 textos, destacándose Simbólico Retorno, La tierra nace al canto y Pido que vuelva mi ángel, entre otros. De este modo, en el primer poemario, publicado en 1955 por la editorial Universitaria, se manifiesta una escritura que aborda la naturaleza desde la prosopopeya, es decir, la atribución a las cosas inanimadas, cualidades o acciones de seres animados. El lenguaje se vuelve un sujeto sintiente y está íntimamente ligado a las experiencias del hablante lírico. E igualmente, el cuerpo se transforma en un espacio abierto donde la palabra traza su relieve y devela su arqueología y geografía. Esto se manifiesta en el siguiente fragmento del poema Simbólico Retorno. Avanzo entre herraduras de nubes y prolongo mis dedos con dedales de humo para engastar mi alma al anillo de otra alma, que como yo sintiera la sangre y el sollozo. Hoy enfrento la encrucijada de la duda, desnuda bajo el poncho de niebla y lluvia blanca. Parece que una voz de otro mundo me llama y que de 100 gargantas brotan roncos gemidos, diciéndome, ¿qué esperas para emprender la marcha? Muy parecido a lo que sucede con la escritura de Raúl Zurita en la antología que es El Paraíso, la imagen sensible de la naturaleza sobrepasa los límites del poema. Esto es porque el espacio natural logra extenderse en la escritura. Esta voz de otro mundo que pareciera escuchar el hablante es precisamente el habla de un espacio que solo puede ser morado por él. Se vuelve un tránsito excluyente. En este sentido, se trata de un habitar la imagen, la apertura, un respiro, resistir, reincidir, reiterar, refutar, regresar, resistirse, para habitar lo inhabitable, afirma la poeta Nadia Prado en el poema Acecha en los intervalos, publicado en 2010 por la editorial Bisturí 10. Por este motivo, la metafísica como una disciplina filosófica que aborda la realidad está presente en Simbólico Retorno, en la medida en que también se mantiene un vínculo con entidades muertas, en lo perecedero de la vida y su finitud. En el lenguaje poético la naturaleza trasciende de lo material, lo visible, y en rigor implica adentrarse en los terrenos donde la comprensión humana debe corresponder
al dialecto que el hablante es capaz de identificar. Una ausencia que se vuelve presente, el trayecto de ese retiro prolongado que está en un constante eterno retorno. Esto se presenta en una estrofa del poema que lleva el mismo nombre del libro. Será un peregrinaje sin brújula y sin freno. Juntaré en mi regazo sonrisas y palabras que ofrendaré a los muertos. Descenderé hasta el último nicho del invierno y empaparé de aliento floral toda la tierra. Quiero llevar a ellos, a los que ya emigraron más allá del olvido, un puñado de amor hecho verso. Quiero elegir yo misma el tálamo ignorado, donde amarillos siempre descansarán mis huesos. No deseo epitafios, ni lápidas, ni templos que señalen la línea horizontal de mis despojos. Bellísimos versos. Vamos a la música en Barco de Papel. En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, estamos presentando un programa dedicado a Delia Domínguez. Delia Domínguez Mor no solo tiene la naturaleza como un eje de relevancia en su lenguaje poético, propio de la poesía lárica, sino también el hablante lírico se convierte en ese ser creador y potenciador de las cosas. Al igual que en Simbólico Retorno, la escritura presente en la tierra nace al canto, se relaciona especialmente con la vida silvestre y rural. Todos los espacios guardan voces cuando se transita, y en este libro es posible escuchar esos cantos, de manera que el hablante los reproduce. En este sentido, la voz de la tierra, en todos sus relieves, toca al hablante y éste se vuelve un claro amplificador de todas esas voces, un depositario que no ejerce ningún tipo de resistencia. Traspasa los símbolos de tus sueños, entra en el astral,
controla el viaje con las palabras secretas, la danza, escribe Luciano Anuary en su poema Después del límite, parte del libro de poesía La preciosa sangre. Por este motivo, en La tierra nace al canto, el hablante entra en el espacio de la polifonía absoluta, del cual no se puede esconder, y la palabra es consecuencia de la vivencia con la naturaleza. De manera clara, esto se puede identificar en el siguiente extracto del poemario de Domínguez Moore. Mi verso es un gemido absoluto, un sueño que dejo ser porque me place, áspera, fluida como un arado antiguo, vestido de impureza, descalza, entumecida. ¿Qué me importa? Es mío, mío y tuyo si quieres. Yo la invento, la engendro con una pluma de pájaro. De esta manera, al igual como sucede con el lenguaje poético de Ernesto Cardenal en Canto Cósmico de 1989, se referencia una preexistencia. El sujeto aparece antes de la palabra, a partir de una experiencia medida por el principio de creación del hablante. Lo ancestral toma forma, se desenvuelve en el inicio de todo mundo creado. El poeta debe tener el valor de decir lo que ocurre más allá de la puerta abierta. Para poder decir con eficacia, debe crecer en el oficio. Por eso se dice que las palabras deben aprender a templarse a latigazos. Conseguido el dominio del decir, podrán desarmar el silencio, anunciar y denunciar sin miedo lo que acontece en el mundo, sostiene Ana María Cuneo en Delia Domínguez, Experiencia y Canto, publicado en 2004. Por lo tanto, la memoria en el libro de la poeta juega un papel fundamental en la construcción de varios espacios naturales que son descritos. La escritura poética se vuelve un testigo del tránsito. El texto es el temblor de la memoria y en el hablante recae una catarsis continua, pues lo que es recordado no son las imágenes de cosas u objetos que se mencionan, sino más bien la relación que se establece entre el sujeto y el acontecimiento que obliga a separarse de una o varias perspectivas. Entonces, la idea de testimonio que circula en torno a la tierra nace al canto se convierte en una acción absoluta del pensar y recordar. Esto es parte de una sublevación de la imagen, su levantamiento y la capacidad de transmitir un sentido que viene de parte del hablante, el rechazo a la ciudad y su sistema opresivo de habitar. Otra de las características que presenta la escritura de Domínguez Moore es la constante construcción del recuerdo en base a la pérdida. En este sentido, hay una primera lectura que apela a la muerte del ser amado, acontecimiento que apunta directamente a la vida personal de la autora. El segundo análisis radica en un hablante lírico que elabora una escritura que trae desde la muerte la voz de un sujeto del cual hay un vínculo y correspondencia amorosa. En el libro de poesía titulado Pido que vuelva mi ángel, publicado en el año 1982, gracias a la editorial Universitaria, se describe el proceso de búsqueda y recuerdo a través del fallecimiento. En efecto, el hablante reflexiona y danza, teniendo la creencia del cristianismo como piedra angular para posicionar a la muerte como el gran eje central, es decir, la palabra se convierte en un sitio, una suerte de purgatorio donde se exorciza a aquel muerto y se le trae a la vida. Por este motivo, el texto apela al sentido de complementariedad, dado que no se entiende la vida sin el fin de toda existencia. Esto se aprecia en un fragmento de este libro. Solo está Dios en todo lo que amabas. El año que una mujer partió de negro, y aún no sabes si la casa de tablas está parada en este mundo. Aquí el luto y el recuerdo danzan en la escritura poética. Aparecen como sombras hermanas, al mismo tiempo que se aplaca la soledad a través de una mención no solo a Dios,
sino también a la consecuencia que deja la pérdida. De acuerdo a esto, la imagen del amado se esconde en todas las cosas que habita el hablante. Pasa a ser un elemento que pareciera aparecer antes de la existencia misma de todas las cosas. Pasa a tomar el carácter de un indicio, aquella huella que estuvo ahí, en ese tránsito que deja la vida perecedera. Ella, una joven pálida y sombría, al volver una tarde del liceo, supe de su muerte inmerecida, nueva que me causó tal desengaño, que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima, sí, ¿quién lo creyera? Y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho, por la gente que trajo la noticia, debo creer, sin vacilar un punto, que murió con mi nombre en sus pupilas. Sostenía Nicanor Parra en su poema Es olvido. De este modo, la presencia fantasmagórica de ambos entes y amantes aparece en la escritura. El hablante es amplificador y mitigador de la ausencia, que en momentos pareciera no tener un retorno. La poeta integró el directorio de la Sociedad de Escritores de Chile y estuvo a cargo de la revista Alerce, además de ser miembro del equipo de conducción de varios programas televisivos ligados al arte y la cultura, los cuales estaban encabezados por el Canal 9 de la Universidad de Chile. Fue también panelista del conocido programa Carretera Cultural, perteneciente a Radio Chilena. Desde la línea intelectual, fue miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua Española, ocupando el cuarto sillón gracias a su trabajo Señales de una poesía mestiza en el paralelo 40 Sur, cuyo impacto en la escena literaria provocó una admiración y profundo respeto hacia su figura. Por otra parte, los textos poéticos de Domínguez Mohr han sido traducidos a la lengua alemana e inglesa debido a una clara densidad escritural y la construcción de complejos hablantes líricos. Correspondería a una fusión entre la antipoesía y la poesía de los lares, cuyo matiz diferenciador está dado por la ausencia y la amargura de la antipoesía y la magnificación del espacio campesino en el caso de la poesía lárica, planteó Juan Villegas en Memoria Chilena. De esta manera, se habla de una autora que desarrolló en su obra un lenguaje poético estético a raíz de los tropos literarios y un estilo muy agudo para descomponer la realidad. Por esto, ha recibido las siguientes distinciones: el Premio Municipal Pedro de Oña en 1966, la condición de hija ilustre de Osorno, el Premio del Consejo Nacional del Libro en 1996, el Premio de la Fundación Felipe Herrera en 1999, por nombrar algunos. En adición a esto, fue finalista del Premio Baltasor de Poesía en 2001 con el texto Huevos Revueltos. Fue nominada también 4 veces al Premio Nacional de Literatura. Recibió la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda en 2001. Y por último, obtuvo la Medalla al Mérito Cultural en 2005. Compréndase que por naturaleza, por formación ecológica, la poesía de Delia Domínguez, osornina de los bosques de Osorno, es atrevida y descalza, sabe caminar sin miedo entre espinas y guijarros, vadear torrentes, enlazar animales, unirse al coro de las aves australes sin someterse al tremendo poderío natural para conversar con tristeza o con amor con todos los objetos y los seres. Mi amiga silvestre, criada entre las avellanas y helechos antárticos, domina la relación humana con la ternura que adquirió aprendiendo y defendiéndose de la soledad, sostuvo Pablo Neruda cuando se le preguntó por la figura de Delia Domínguez. Finalmente, cuando el padre de la autora falleció en 1970, ella se instaló en Santiago de Chile, en la comuna de Providencia, donde vivió hasta su muerte el 7 de noviembre de 2022 a la edad de 91 años. Compartamos, Macarena,
otro pasaje de la obra de Delia Domínguez. Leeremos el final de un fragmento del poema Reloncaví, Golfo de Bruma. No tengo brújula, ni rumbo, ni horizonte. Voy lejos, más allá del último cabeceo de la última ola, a perfilar soñados litorales. Pero yo sufro ahora. Es imposible enterrar el eco de las sirenas roncas, de las caracolas vacías que vibran sin lujuria. Ignoro mi presencia. ¿Acaso impulso remos desesperadamente? ¿Acaso permanezco con mi raíz atada a las rocas heridas de la costa? No sé qué hago ni qué busco. Siento solamente mi corazón abierto a los huracanes, al éxtasis, a los remansos que la vida engendra. Reloncaví, golfo de estrellas, bergantín legendario acostado en la cuenca más fértil de mi tierra, carrusel donde giran mitológicas algas. Canta, ruge, dibújate en mis pupilas grávidas de lágrimas. Quiero llevarte anclado en lo más hondo de mi alma. Es la tremenda poesía de Delia Domínguez Mor. En este programa que Barco de Papel ha dedicado precisamente a su obra. Vamos a continuación, en nuestro tercer bloque del programa, a zambullirnos en letras en la SECH y también abordar la Gaceta Leucade. Pero primero, vamos a la música en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo nos zambullimos en la sección Letras en la SECH, en esta oportunidad con una gran autora nacional, Eliana Albala. Destacada creadora en el mundo de las letras, Eliana Albala integró el plantel académico de la Universidad de Chile hasta 1973 y durante 25 años impartió literatura y sociedad en la UNAM. Docente más tarde de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha dictado diversos talleres y ha recibido, tanto en México como en nuestro país, importantes premios en su condición de poeta, cuentista, ensayista y personalidad artística. Su obra, de sólida estatura estética, ha sido antologada desde Estados Unidos hasta Chile. Entre sus libros de poesía destacan Los ríos, por ejemplo, de 1959, Los que nos fuimos sin las cosas, de 1986, y Corría un viento helado, 1993-2011. En narrativa, Cuentos de Carolina, de 2001, La prodigiosa historia de las Islas Redondas, de 2002, y Mitomanías, de 2009. Y un ensayo, Antología del amor sensual y la poética de Vicente Alexandre, de 1988. Hacia una teoría literaria del cuento para niños, 2005, y El estilo ensayístico de Octavio Paz, 2014. En diciembre de 2023, la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, concedió a Eliana Albala el premio anual a la trayectoria literaria. Y precisamente de ella, de Eliana Albala, vamos a escuchar un pasaje de su obra en su propia voz. Este es un poema que se llama De personas y reversos y tumbas. Hay un niño que llora a gritos, una campana de iglesia, un claxon, una victrola imponderables. Hay tanta hondura, tanta increíble fuerza más allá de la muerte de los amigos muertos, de las tumbas vacías. Y es un grito que llora en una iglesia, un automóvil mudo pero enfermo, un tocadiscos loco que se persigue a sí mismo con el mismo sonido largo, con el mismo sonido estático de un grito y no sabe si es ruido o si es silencio, el más largo silencio que nunca has escuchado. Del otro lado del alma hay alguien, algo que espera, la imagen de otros ríos, otros mares, azules, otras marchas para seguir el ritmo de los funerales. Y por eso, cuando toco mi flauta a la orilla del tiempo, yo no sé, no lo entiendo, si camino o me estanco, si estás huyendo o me alcanzas, si avanzo o retrocedo. Nunca sabré, sobre todo ese día en que tenga en mis manos un palito, una aguja, para horadar el duro cráneo de los antónimos absurdos, que no son otra cosa que la misma cosa, pero más tarde o más temprano. Extrañamente hacia arriba se llama este poema. Allí donde la lavandera baila en los pañuelos y hunde la blanca vela de su sábana, cada verano un río desde siempre me espera. Enredado en la arena al sur y en una esquina del mar, lo encuentro jubiloso, mojado de ternura, deshojando en su lengua la arcilla de mi cuerpo. Yo conocí este río extrañamente hacia arriba. Se alzaba como un látigo frente a los sauces tristes, roedor estridente reptando la quebrada. Amo este río puro que se escapa hacia arriba
porque es extrañamente el agua que sabe devolverse a su origen, que hacia arriba se empina, se enmaraña, se vuelve enredadera, arbusto, zarza trepadora, copihue transparente. Era Eliana Albala y su propia interpretación de sus versos en nuestra sección Letras en la Sech por Barco de Papel. Tengo en mis manos, Macarena, el primer número de la segunda época de la Gaceta Leucade. ¿A ti te gusta el nuevo formato? Sí, porque nos presenta 2 páginas. Ahí podemos profundizar en los temas. Antiguamente, en la primera época, la Gaceta iba impresa solo por una cara y era quincenal. Ahora es mensual, pero impresa por ambas caras permite desplegar más los artículos sobre estética, dar también más espacio a los documentos relativos a estas materias, ¿verdad? Y poder entonces desarrollar el espíritu pedagógico que esta publicación de distribución gratuita tiene de todas maneras siempre. En este primer número de la segunda época, la Gaceta está excepcionalmente y de manera íntegra dedicada a un solo asunto: cómo actualizamos las premisas del materialismo dialéctico a partir de las evidencias que ha proporcionado en el último siglo la física, tanto la física cuántica como la teoría de la relatividad. Y por eso es que en lugar de los tradicionales 2 artículos, aquí aparece uno solo de mayor envergadura en su extensión, y en la segunda página, junto con Plástica, publicamos un fragmento relevante de la obra de Boris Hessen, un destacadísimo físico soviético que aportó muchísimo precisamente a la actualización de la física y la posibilidad de repensar los horizontes de la filosofía materialista. Compartamos, Macarena, con los auditores de Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo una parte de este artículo. Sí, David, titulado El materialismo dialéctico a la luz de la física cuántica y la relatividad. En cuanto sistema filosófico, el materialismo dialéctico señala a la materia como base de la realidad. Sostiene la independencia de aquella respecto de la conciencia y afirma el carácter cognoscible del mundo. Pieza clave para asimilar esta concepción es la tesis doctoral de Karl Marx, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, de 1841, donde el pensador alemán, tomando partido por el segundo, defiende con él que el átomo describe 3 movimientos y no 2. A la caída en línea recta y al rechazo por colisión con otros átomos, resulta necesario sumar la declinación, pues sin esta las partículas no podrían chocar entre sí. Y tiene razón Lucrecio, declara Marx, aludiendo a De Rerum Natura, cuando dice que si los átomos no acostumbraran a desviarse, no habría entre ellos ni encuentro ni repulsión, y no habría podido crearse el mundo. En efecto, es en la desviación epicúrea que Lucrecio llama clinamen, donde Marx encuentra su idea de libertad. Los átomos son para ellos mismos su único objeto y solo pueden referirse a sí mismos. Tal es la fuente de la ética expuesta en la tesis doctoral. Para que el hombre como hombre se convierta en su objeto real y singular, tiene que haber roto en sí su existencia relativa, la fuerza de la apetencia y de la mera naturaleza. La obra dedica al tiempo su último capítulo. Puesto que en el átomo la materia, en cuanto pura relación consigo misma,
está despojada de toda mutabilidad y relatividad, de aquí se sigue inmediatamente que el tiempo debe excluirse del concepto del átomo, del mundo de la esencia, pues la materia solo es eterna e independiente en cuanto que en ella nos abstraemos de la temporalidad. A esa fecha, el marco conceptual de la investigación en física era la mecánica de las leyes descritas por Isaac Newton en Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, de 1687. Sin embargo, varios supuestos hasta entonces aceptados cayeron ante la evidencia científica. El paradigma de la indivisibilidad del átomo llegó a su término cuando en 1897 Joseph John Thomson descubrió el electrón, en lo que apenas constituía el inicio de una serie de hallazgos de partículas subatómicas que no se ha detenido. Y si en 1900 Max Planck descubrió la unidad indivisible en que las ondas pueden ser emitidas o absorbidas, en 1905 Albert Einstein formuló la teoría especial de la relatividad, que describe la física del movimiento en el contexto de un espacio-tiempo plano, y en 1915 presentó la teoría general de la relatividad, que introduce, entre otros, el concepto de curvatura del espacio-tiempo. Mientras la cuántica y la relatividad avanzaban, la propaganda burguesa pretendía verlas como presuntas pruebas en pro del idealismo. De hecho, el eminente matemático Henri Poincaré advirtió en El valor de la ciencia de 1905, tras declarar que la física estaba ante una hecatombe general de los principios, lo siguiente: todo lo que no es pensamiento es nada, ya que pensamos solo a través de éste, y todas las palabras que empleamos para hablar expresan solo pensamientos. Decir que hay algo más que el pensamiento es, por tanto, una afirmación que carece de sentido. En ese contexto, agravado por las voces de mecanicistas tales como Ernst Mach y Alexander Bogdanov, quienes se proclamaban como los auténticos materialistas y aseguraban que la idea existía dentro de la materia, Lenin respondió con solidez, incorporando a sí mismo el nuevo acervo provisto por la ciencia. La esencia de las cosas o la sustancia también son relativas. No expresan más que la profundización del conocimiento que el hombre tiene de los objetos. Y si esta profundización no fue ayer más allá del átomo y hoy no pasa del electrón o del éter, el materialismo dialéctico insiste empero en el carácter temporal, relativo, aproximado de todos esos jalones del conocimiento de la naturaleza por la ciencia humana en progreso. Manifiesta en Materialismo y Empiriocriticismo, de 1909. Refiriéndose explícitamente a las palabras de Poincaré, indica que son conclusiones idealistas. La ruptura de los principios más fundamentales demuestra, tal es el curso de las ideas de Poincaré, que esos principios no son copias, reproducciones de la naturaleza, no son imágenes de algo exterior en relación a la conciencia del hombre, sino productos de dicha conciencia. Poincaré no desarrolla esas conclusiones de un modo consecuente, no se interesa en lo más mínimo por el aspecto filosófico de la cuestión. Igualmente, y refiriéndose 14 años después a las tendencias filosóficas de moda en Europa, Lenin observa que ellas, con tal de salvar su idealismo, tratan de aferrarse a Einstein. El punto es pertinente porque, citando y saludando un artículo de Klimen Arkadievich Timariev sobre la relatividad, publicado en la revista Bajo la bandera del marxismo, Lenin no solo llama literalmente a acercarse a los representantes de las ciencias naturales, además toma nota de que Einstein, a diferencia de las tesis idealistas, no realiza personalmente una campaña activa contra las bases del materialismo. Esta asimilación de la relatividad es expuesta en tales términos por el líder de la Revolución Rusa en 1922, en El significado del materialismo militante,
apenas a 7 años de haber sido enunciada la teoría general. Para sopesar la apropiada prontitud de esa incorporación, hay que recordar que la Academia Sueca tildó la gran concepción de Einstein de mera especulación, de modo que solo le concedió el premio Nobel ese año, aunque correspondiente a 1921, por explicar el efecto fotoeléctrico. El 10 de mayo de 1933, los nazis quemaron trabajos de y sobre Einstein, por considerarlos física judía. 3 años más tarde, bajo el régimen de Stalin, el 20 de diciembre de 1936, Boris Hessen, destacado físico ruso mundialmente conocido por su aproximación a la teoría de la relatividad y sobre todo por su notable ponencia Las raíces socioeconómicas de la mecánica de Newton de 1931, fue ejecutado en Moscú junto a su maestro, Arkady Apirin, al cabo de un juicio secreto. Es importante subrayar no solo que Lenin y Hessen coincidían en los planos político y científico, sino que esas dos esferas también hacían sentido a Einstein, quien junto con refutar a Mach por las mismas razones que Lenin, se refirió al líder bolchevique de la siguiente manera: los hombres como él sostienen y renuevan la conciencia de la humanidad. La evidencia proporcionada por la física no afecta la noción elemental a partir de la cual el materialismo dialéctico apunta a la materia como base de la realidad concreta y abstracta, ni contradice el principio de independencia de la materia respecto de la conciencia, ni altera la noción en torno al carácter cognoscible del mundo. Sin embargo, implica reformular supuestos e inferencias que no se ajustan a la realidad, ni aportan coherencia al sistema filosófico. Es parte del artículo de este primer número de la segunda época de la Gaceta Leucade, que aborda justamente esta relación entre la filosofía, concretamente el materialismo dialéctico, y el horizonte de actualizaciones que debe imprimirse en esa esfera a partir de los hallazgos del último siglo en física cuántica y en materia de relatividad. Alguien podría preguntarse, ¿verdad?, ¿qué tiene que ver la física con la estética y la Gaceta Leucade? Muchísimo, porque lo que está en juego es precisamente, como señalabas, Macarena, la relación entre relación y apariencia, un tema que a Marx importaba muchísimo, pero también elementos epistemológicos como la frecuencia y posición que el peso de una molécula tiene respecto de su entorno y cómo de pronto lo que llamamos en matemática configuraciones de la belleza permiten explicar fenómenos concretos que sintetizamos a través de la ciencia y repensamos a través de la filosofía. En nuestro próximo programa, desde luego, completaremos la lectura de ese artículo que da comienzo a esta nueva época de la Gaceta. La Gaceta circula en versión impresa, pero masivamente puede ser leída ¿en qué espacio virtual, Macarena? David, la podemos encontrar en leucadesegundaepoca.blogspot.com. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la investigación, Leonardo López. En la edición, Cristian Castro. Y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río